Es un placer estar en este lugar. Bienvenidos al culto, siguiendo con el programa del culto de adoración. Ahora vamos a tener un momento donde vamos a recibir la palabra de Dios. Es un honor, es un privilegio no merecido para mí el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Agradezco al pastor la oportunidad y la confianza, y agradezco también al Señor este privilegio, lo repito, no merecido para un servidor, pero lo hacemos con todo el corazón y con toda la reverencia. Acompáñenme en una oración para pedirle al Señor su asistencia para su servidor, y también pídale usted al Señor que abra sus oídos, abra su mente, su corazón para recibir de su palabra. Padre bendito, en este día, en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, agradecidos por todas las cosas buenas que tú haces. Ahora te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, una apertura para poder entender, para poder recibir, para poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego que salga de mis labios, Señor, solamente aquello, Señor, que tu Espíritu infunda, y que pueda expresar con toda responsabilidad y reverencia lo que dice tu palabra, Señor, lo que quieres tú llevar a tu pueblo, Señor, el mensaje que tienes para nosotros, ya que tu palabra es aquella que nos fortalece y nos libra de la ruina, Señor. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Muy bien, en este día, en esta reunión, en esta ocasión en particular, vamos a hablar de un tema, creo yo, muy importante, muy interesante. Más bien vamos a tratar un tema que la palabra de Dios nos muestra y nos instruye y nos enseña el camino para tener una fortaleza, para tener un recurso único y poderoso como no hay otro para poder enfrentar los tiempos de dificultad que actualmente vamos navegando. Le voy a pedir que busque en su Biblia el texto que vamos a utilizar como base. Se encuentra en Zacarías, en la profecía de Zacarías, capítulo 4 y versículo 6. Repito el texto, es la profecía de Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 4 y versículo 6. Y si me sigue ahí en su Biblia, ¿verdad? En su Biblia, en su dispositivo, en el recurso que usted esté utilizando para obtener este pasaje, esta lectura, sígame ahí con su vista. Y dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el título de esta enseñanza es precisamente ese: lucha con mi espíritu, dice el Señor. Lucha con mi espíritu. El contexto de este pasaje que acabamos de leer es precisamente una profecía que el Señor de los ejércitos, que el Dios Todopoderoso le estaba trayendo a Zorobabel, que era el líder en ese momento del pueblo. Estaba dándole estas palabras de ánimo, esta revelación también, por qué no decirlo así, donde le está diciendo que él va a poder tener éxito en la empresa que Dios le está encomendando, la empresa espiritual que él tenía delante, el reto, el desafío espiritual que él tenía delante. No se iba a lograr con fuerza física, no se iba a lograr con espada, con ejército, con un plan estratégico, con un plan humano, ¿verdad? No se iba a lograr con eso, sino, dice el Señor, con mi espíritu es como se va a lograr. Y viene esta palabra donde le revela ello. También el capítulo 4 de Zacarías es muy interesante saber todo el contexto, porque finalmente
Dios le está revelando a Zacarías acerca de una figura, ¿verdad? Un lenguaje muy figurativo, y está poniendo ahí Dios una revelación donde muestra, ¿verdad?, un derramamiento de aceite a través de unos árboles, de un candelabro, de un árbol de olivo, ¿verdad?, de un derramamiento que hay ahí. Bueno, sería extenso poder explicarlo, pero sí habla acerca de un aceite, ¿verdad?, de una unción que finalmente es símbolo del Espíritu Santo, y hace ver que por medio de esto es que se pueden llevar a cabo las cosas que Dios ordena a aquellos que han creído en Él, a aquellos que hemos creído en Él, a aquellos que hemos decidido seguirle. Esta palabra es para la iglesia, pero también es para aquellos que están luchando por tener una mejor vida, por dejar atrás un pasado donde han visto quizás resultados devastadores y dicen, hay otro camino? ¿Cuál es el otro camino que puede existir? Bueno, pues ese camino es hacer las cosas no con nuestra fuerza, no con ejército, no con estrategia, sino con el Espíritu de Dios. Ahora, cada uno de nosotros está enfrentando una lucha, está enfrentando una batalla. Esta batalla es personal. Esta batalla nos afecta en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo también nos afecta. Hoy en específico, en estos tiempos de contingencia, llamado así, de pandemia, donde como no lo habíamos visto en muchas décadas atrás, o tal vez nunca, no lo sé, no tengo todos los registros históricos en este momento en mi mente, pero yo no recuerdo una afectación global. Tal vez antes pasaba algo en algún lugar, ¿verdad? Y decíamos, está pasando en el otro lado del mundo, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, y aquí no ha llegado. Y quizá cuando pasaba algo aquí en América, pues también la gente decía, bueno, pues está pasando allá, está muy lejos. Y quizá algunos dirían, bueno, pues me puedo ir a América y me libro de este problema aquí. O los de Asia, o los de Medio Oriente, o los de Europa, podrían decir, bueno, pues me voy hacia Oceanía y me libro de este problema. Y hoy estamos enfrentando un problema y una situación difícil a nivel global. Tú no puedes ir ni a Oceanía, ni a Asia, ni al Medio Oriente, ni al Lejano Oriente, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al este o al oeste, porque en todos los lugares está presente esta situación de contingencia, de pandemia, de desinformación, de dudas, de incertidumbre. Es una batalla que estamos luchando el día de hoy, en nuestra mente, en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo. Es real. Pero, independientemente de esta situación y de esta batalla en particular y de esta lucha en particular que estamos enfrentando, el cristiano en cualquier época, en cualquier momento, así estemos en las mejores condiciones, siempre está enfrentando una lucha, y es una lucha especialmente ardua. Hoy es doblemente ardua, porque no solamente tienes la lucha que como cristiano enfrentas al estar sencillamente en contra de la corriente, sino también aparte tienes una lucha contra una situación que todo el mundo está enfrentando, que es cómo adaptarse a esta pandemia, cómo estar en paz, recluido en casa, cómo enfrentar una economía contraída, cómo enfrentar una desinformación y un cúmulo de información que solamente nos confunde. Pero quiero que nos centremos más en la lucha personal que tienes día a día, independientemente de las circunstancias externas. La lucha del cristiano es especialmente ardua, ya que tiene que, primeramente, enfrentarse consigo mismo día con día. La palabra de Dios nos lo dice, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Eso en sí mismo ya implica una lucha tremenda, porque nuestro ego, nuestra carne, nuestro propio parecer, nuestro propio corazón es engañoso. Y luchamos, y tiene deseos que nos quieren llevar a cosas contrarias a Dios, y diariamente luchamos con ello.
Primeramente la lucha es con nosotros mismos, para poder estar haciendo lo que el reino de Dios nos pide. Número 2, tenemos una lucha con el mundo, con el sistema establecido, con la corriente que va hacia un lugar, y todo aquel que quiera enfrentarla se enfrenta a una lucha tremenda. Todo aquel que quiera estar en contra de esa corriente del mundo, del parecer del mundo, del sistema del mundo, y quiera tener un criterio diferente, y siempre el criterio del Señor, siempre la orden del Señor, siempre los mandamientos de Dios irán en contra del sistema del mundo. Porque en el mundo encontramos deshonestidad, encontramos mentira, encontramos lujuria, encontramos deshonestidad, encontramos violencia, encontramos asesinato, encontramos codicia, encontramos robo, encontramos tantas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Pero ese es el sistema imperante, siempre, no solamente el día de hoy, hace 3 siglos, hace 10 siglos, en los imperios antiguos, en cualquier civilización, tú encontrarías el mismo sistema del mundo. Y contra ello también el cristiano tiene que enfrentarse. Y por si fueran poco estos dos grandes enemigos, número 1, nuestro propio ego, nuestra propia carne, que se rebela contra la voluntad de Dios. Número 2, el mundo, que es un sistema imperante y aplastante. Por si fuera poco, el tercer enemigo también es formidable, que son las huestes espirituales de maldad, que es el enemigo que día a día nos está acusando delante del Señor, que día a día nos está acusando en nuestra mente, que día a día está trayendo condenación a nuestra mente, que día a día está tratando de oprimirnos, que día a día está tratando de atraparnos, que día a día está tratando de engañarnos. Son 3 enemigos formidables que día a día nos enfrentamos. Todos estos son enemigos formidables e implacables. Y no es un juego, son reales y día con día los estamos enfrentando. Pero, y yo siempre les he dicho que me gusta mucho el pero que viene en la Biblia, pero tenemos la promesa de que podemos salir avantes contra estos enemigos, de que podemos salir en victoria y que podemos salir a flote, que podemos seguir caminando en medio de esta cruenta y desigual batalla. Y la promesa que tenemos para poder salir adelante contra toda esta lucha que acabo de describir es el Espíritu de Dios. Y lo acabamos de leer en Zacarías 4:6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es la forma en que nosotros, es el único recurso con el que nosotros vamos a poder salir avantes, vamos a poder seguir a flote, que nuestra barca va a poder seguir navegando en este mar de adversidad. Hace muchos años yo recuerdo un canto, que no me voy a atrever a cantarlo porque no es el momento, pero yo lo escuchaba de niño, ¿verdad? Me tocó escucharlo en la iglesia bautista. Y me gustaba el estribillo, me gustaba, era emocionante, pero no entendía muy bien. Y decía algo así como, precisamente era basado en este texto, y decía: no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Por ahí algún cristiano de la vieja guardia a lo mejor lo va a estar recordando cuando yo repito estas palabras. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y luego decía el estribillo: y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Decía otra vez el estribillo: y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Ya alguno por ahí a lo mejor lo está cantando en su mente. Y luego decía otro estribillo: envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Y otra vez decía: y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Y es un himno antiguo, es un cantito, ¿verdad?, del pasado, pero basado en esta palabra, y decía una gran verdad, porque más adelante en estos textos Dios le dice a Zorobabel:
y ese monte que está delante de ti se hará una llanura, ¿verdad? ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Entendemos entonces que estamos en una lucha tremenda, pero también lo que Dios nos quiere decir hoy es que no con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu es como vamos a seguir adelante. Mientras más lugar le des en tu vida al Espíritu de Dios, más triunfo tendrás, más podrás seguir avante. Y bueno, vamos a ver algunos puntos, algunos textos fundamentales que nos muestran que esto es así. Y el primero quisiera que lo viéramos, el primer punto nos fundamentáramos en el versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Joel, ¿verdad? Está ahí también en el Antiguo Testamento, antes del libro de Amós. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y alguno podría decir, bueno, esa es una profecía de Joel que fue 500, 600, 700 años antes de Cristo, quizá ya se cumplió o se va a cumplir cuando llegue Apocalipsis. No, en la referencia tenemos en Hechos capítulo 2, versículos 15 al 16, la iglesia del primer siglo, ahí está en una predicación, si no me equivoco, del apóstol Pedro diciendo, este día se está viendo, cuando la gente empezó a hablar ahí en medio de una predicación donde hubo muchas conversiones en la iglesia del primer siglo, empezaron a hablar todos en lenguas, en otras lenguas de todas las naciones que estaban allí reunidas, y todos decían, es que algo está ocurriendo aquí extraño, parece que pueden estar borrachos, decían. Y Pedro les dijo, no, sino ha sucedido lo que decía el profeta Joel en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Es decir, ha sido derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre aquellos que han creído en él. Y esta promesa, el Espíritu Santo entonces, es prometido, lo cual nos quiere decir que tú no estás solo. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Número uno, alguno podría decir, bueno, el Señor le dijo a Zorobabel que no con fuerza ni con su espíritu, pero se lo dijo a él. Y Zorobabel ciertamente pudo lograr lo que Dios le encargó. Pero podríamos decir nosotros, pero eso se lo dijo a él. Bueno, por eso te llevo al texto de Joel donde dice que vendrá sobre su pueblo, sobre toda carne. Y dice, si eres un anciano, si eres un niño, si eres un joven, de todas formas la promesa está allí incluida en Joel. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Entonces, si tú estás en medio de esta lucha y si tú deseas el don del Espíritu y ya eres una persona de edad, o eres un joven, o eres un adulto, o eres un niño, el Espíritu de Dios puede estar en tu vida para darte triunfo en medio de esta batalla, para llenar tu vida de algo mejor que lo que tú puedas encontrar en este mundo y poderte llevar a una vida como la que Él quiere. Y bueno, antes de pasar al segundo punto, el primer punto es este: tienes prometido el Espíritu Santo. Seas quien seas, mientras seas un creyente y mientras tú lo desees, la promesa del Espíritu está para tu vida. Y antes de pasar al segundo punto, yo quisiera comentar algo. Recientemente, en estos últimos meses, obviamente en estos meses tan difíciles, donde hemos enfrentado circunstancias, pues para la mayoría de nosotros desconocidas, como
estar recluidos o pasar tiempo fuera de casa o haber terminado un trabajo y tener una incertidumbre de si mañana va a haber trabajo o no, etcétera, etcétera. He recibido testimonios de gente cercana, no testimonios del otro lado del mundo, ni que vi en YouTube, ni que vi por ahí en otra red social, testimonios de aquí cercanos, aquí en la ciudad, de gente conocida, donde están siendo oprimidos, hablo de cristianos, atormentados en su mente, en su espíritu, donde tienen ansiedad, donde tienen depresión, tristeza, donde hay personas que dicen que no pueden orar, que no pueden leer la Biblia, que se sienten en desesperanza. Y yo quiero decirte que si tú eres una de esas personas, hoy cuentas con el recurso del Espíritu Santo. Es una promesa para ti. Y el Señor desea que tú le busques con todo tu corazón. Es una promesa para tu vida. Número 2. Vamos a ver algunos puntos en segundo término, en segundo plano. Todos los vamos a ver en el que se le llama el capítulo del Espíritu, que es Romanos capítulo 8. Algunos puntos que nos revela este pasaje para que podamos tener esta comunión con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1, en primer lugar. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Uno de los mayores problemas que también tenemos en el cristianismo moderno es una constante condenación. Es un constante pensamiento de que le he fallado a Dios. Es un constante pensamiento de que estoy fuera de la voluntad de Dios. Es una acusación constante que viene por parte de Satanás y también por parte de uno mismo, donde sentimos la condenación, donde sentimos algo que no es nada sano, que es un sentimiento de culpa. Y bíblicamente no es voluntad de Dios que el ser humano viva con un sentimiento de culpa. Algunos tienen otro concepto de esto. Algunos dicen, esos cristianos solamente te quieren hacer sentir culpable. Algunos que no son creyentes o que son críticos, es uno de sus principales argumentos. Dicen, su creencia, su credo está lleno de culpabilidad, pero nada más lejano de ello. Dios no quiere que estés lleno de culpa. Dios quiere que estés lleno de alegría, de gozo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando el Espíritu de Dios no está en nuestras vidas, cuando no le damos lugar a Él, el enemigo y nuestro propio ego nos juega una trampa y nos empieza a condenar. Pero este pasaje dice, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes el recurso del Espíritu Santo, uno de los primeros y grandes beneficios que tienes, si tú le das lugar al Espíritu Santo en tu vida, es que no hay condenación. Si tú actualmente estás luchando y es una de tus batallas diarias con condenación, yo te voy a decir algo. Aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Busca a Cristo y busca al Espíritu Santo y anda conforme a Él. Dale lugar en tu vida y verás que eso desaparece y Él te hará sentir bien. Él hará sentir de cómo te acepta, cómo te recibe, cómo te ama. Pero esto solamente es cuando le das lugar al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme la carne, sino andan conforme el Espíritu.
para hacer un poquito más de ilustración, voy a mencionar un poco acerca del hijo pródigo. Muchos conocemos la historia del hijo pródigo. Sencillamente es alguien que estaba en casa de su padre, donde estaban todos los recursos, todos los bienes, toda la bendición, donde estaba su padre, su voluntad. Y él sale de ese lugar. Por su propia voluntad, vamos a decirlo así, reniega de ese lugar que él se le había dado, de esa posición, de ese nombre de hijo de su padre, y sale a darle lugar a sus deseos, vamos a decirlo así, a la carne. Y cuando estaba él ya en fracaso, cuando ya él acabó con todo lo que tenía y estaba comiendo cosas inmundas y en un lugar inmundo, alimentando cerdos, él sentía condenación. Él sentía condenación. Mas un día recapituló, volvió en sí y dijo: en casa de mi padre hay todo lo que yo necesito. Me humillaré, regresaré y le diré: quiero ser como uno de tus jornaleros. Y regresó a casa de su padre. Y cuando regresó a casa de su padre, ¿qué es lo que encontró? A pesar de todo lo que había hecho en su vida, había devastado todo lo que le habían dado, había gastado, dice la Biblia literalmente, con rameras, con prostitutas, había gastado toda su hacienda, toda su herencia. Y cuando regresa a casa de su padre, ¿qué es lo que encuentra? Condenación, culpabilidad. Lo metieron a la cárcel, lo rechazaron, el padre le recibió y le abrazó. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que andan conforme al Espíritu y que ya no andan en la carne. Él dejó atrás su vida. Él no dijo: Padre, acá donde estoy en el chiquero con los puercos, acá donde estoy en mi fracaso, voy a seguir aquí. Alcánzame hasta aquí y bendíceme. No, él tuvo que tomar una decisión y salir de donde estaba para regresar a casa de su padre. Y ahí no hubo condenación. ¿Me explico con esto? Algunos queremos que se nos vaya el sentimiento de culpabilidad y se nos vaya la condenación, pero queremos seguir comiendo algarrobas. Queremos seguir haciendo las cosas que nos alejan de la casa del Padre. Espero que me haya dado a entender y que el Espíritu de Dios te lo traiga a tu corazón. En este mismo pasaje vamos a ver otro punto, que es que el ocuparse del Espíritu es vida. Romanos 8:6 dice así, Romanos capítulo 8 y versículo 6. De pronto nos hemos sentido tal vez como muerte, ¿verdad? De pronto hemos sentido como desesperanza. Incluso uno de los pensamientos que rondan hoy en todo el mundo y también en la iglesia, tristemente tendríamos que reconocerlo, es el pensamiento del suicidio. También vienen pensamientos de muerte. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos del Espíritu y no de la carne, el resultado es vida y es paz. No importa las circunstancias que estemos pasando. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Oye, pero es que está la pandemia, es que los recursos escasean, es que las oportunidades no están, es que ya no tengo trabajo, es que estoy cansado de estar en casa, es que en la familia las cosas se han complicado. No importa. Aquí dice claramente que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esta es una verdad bíblica. Y tú lo puedes experimentar. No importa lo que esté ocurriendo alrededor de ti. No importa lo que esté pasando. No importa que estuviéramos en el pleno apocalipsis. Como mucha gente hoy en ignorancia comenta y dice, esto es el apocalipsis. No, no han leído ni entendido, ni tenemos que andar trayendo esas opiniones si no tenemos los fundamentos. Ciertamente estamos en una hora de prueba en la tierra, pero aún en medio de ello, lo que yo quiero denotar es
que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Si tenemos pensamientos de muerte, si tenemos pensamientos, lo voy a decir con todas las letras, de suicidio, si tenemos pensamientos de que sería mejor estar muertos que vivos, es que no le hemos dado lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que hemos seguido nuestros propios caminos. Es que en lugar de batallar contra el enemigo, nos hemos aliado con él. Y ya dije cuál es el enemigo. Es nuestra carne, es el mundo y es Satanás. Y cuando hacemos lo que nos propone y caemos en esas trampas, el resultado final de ello es muerte. Así es como lo vemos. Mira, he visto mucho, no soy una de las personas ni más decanas en la iglesia, ni tampoco de los más jóvenes ya, hace mucho que pasó, pero he caminado ya casi 30 años, por gracia de Dios, con pruebas, con luchas, con caídas, con levantadas, con todo. Pero he visto muchas cosas y Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en muchos lugares, en diversos ambientes, con diversos tipos de personas, mucho aprendizaje en todos los lugares, pero he estado en lugares donde he visto gente que viven conforme a su propósito y voluntad, con adicciones, diciendo que la vida se debe disfrutar sin límites de ningún tipo. Y me ha tocado estar ahí meses conviviendo con ellos y he visto los resultados. Y no son vida, es muerte. Lo he visto. Y no solamente lo he visto, lo he vivido personalmente. Yo decidí vivir en mi juventud un tiempo de alejarme de Dios, de no ponerme límites, de hacer lo que yo creía que me iba a hacer feliz, lo que yo en mis propios términos pensaba que era y sabía que estaba contrariando la voluntad de Dios. Y yo te lo puedo decir en lo personal, a mí esto no me llevó a la vida, no me llevó a estar en gozo y alegría permanente. Estabas en una euforia en un momento, pero al otro día caías más a fondo y caías más al fondo y te sentías peor y el resultado es muerte. La palabra de Dios es fiel y es así. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En este tiempo de prueba, en este tiempo de lucha, en esta época de dificultad, yo te invito, y más que nada, Dios te está llamando a decirte, dale lugar a mi Espíritu, ocúpate del Espíritu, porque es vida para ti y vida para tu familia. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? ¿Qué es ocuparse de la carne? Hoy esa palabra la han tergiversado un poco, ¿verdad? De pronto llegan y te dices, bueno, ¿qué ocupas? Como que yo en lo personal no entiendo muy bien. Pero sí entiendo esta parte. Ocuparse para mí es entretenerse en, es dedicarse a. Para mí eso es la palabra ocuparse. Entonces dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas tu mayor tiempo, si tú ocupas tu mayor tiempo, si tú te dedicas en la mayor parte de tu tiempo, si tú te enfocas en la mayor parte de tu tiempo en las cosas que solicitan tus propios deseos, no sé cuáles son, pero veo a mucha gente de pronto, ¿verdad? O yo mismo, y nuestros propios deseos nos llevan a situaciones a veces, bueno, muchas, que no son buenas. No quiero ocuparme, no quiero dedicarle tiempo a decir cuáles son. Lo que quiero dedicarle es el ocuparse del Espíritu. ¿Qué es ocuparse del Espíritu Santo? Es dedicarse a la oración. Dedicarle tiempo a orar. Yo quiero que tú te preguntes, antes de que presentemos nuestras quejas y peticiones delante de Dios, yo quiero que tú te preguntes,
y digas, ¿cuánto tiempo oro? Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? Dios, ¿por qué me siento así? Tal vez Dios nos podía preguntar, hijo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios, no tengo paz, siento ansiedad. ¿Cuánto tiempo has orado? Es que no puedo orar. Bueno, pues es que a caminar se aprende primero gateando, y luego ya caminas, y luego hasta después puedes correr. Queremos un día de pronto tener una vida de 2 horas de oración, cuando ni siquiera le dedicamos 5 minutos antier. Todo lleva un proceso. El ocuparse del Espíritu. ¿Cuánto tiempo tomas tu Biblia y la estudias? No que la leas. Es diferente. Estudia la Biblia. Quédate un tiempo en la Biblia. Te recomiendo en lo personal. Toma el libro. Que gracias a Dios todavía los tenemos con nosotros. Parece que en un tiempo futuro igual ya los van a desaparecer. Pareciera ser, espero equivocarme. ¿Por qué? Porque si tomas un dispositivo electrónico está lleno de distracciones. Estudia la Biblia. Detente en el texto, analízalo, permite que Dios te hable y ve otras referencias, estudia. Ocúpate del Espíritu. ¿Qué es también ocuparse del Espíritu? Cuando nosotros tenemos paciencia hacia los demás, cuando nosotros perdonamos a los demás, cuando nosotros somos tolerantes ante situaciones adversas. Es ocuparse del Espíritu. Ocuparse de la carne sería reaccionar como nuestra carne nos dice, tirar un golpe, decir una grosería, decir una maldición, guardar un rencor. Eso es ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es decir, Señor, aunque tengo razón, aunque me están haciendo una injusticia, yo perdono y bendigo. Eso es ocuparse del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu es como vamos a ir adelante. Pero no es magia, no es solamente porque Dios lo dijo y dices, ya, Él dijo que con su Espíritu yo voy a ganar. No, tú tienes que dedicar tiempo y darle lugar al Espíritu de Dios en tu vida, y entonces es como vas a poder seguir a flote. El que ha tomado la decisión de seguir a Cristo sabe lo difícil, lo cruento de esta lucha. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona que haya tomado la decisión de ser cristiano siga adelante después de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años? No solamente llamándose cristiano, sino siendo una persona que perdona, una persona que se abstiene de sus deseos, una persona que tiene dominio propio, una persona que sirve en la iglesia, una persona que no critica, que no juzga, sino que construye. Después de tantos años, de tantas pruebas, de tantos golpes, de tantas luchas, ¿cómo es posible que la barca siga a flote? Si lo analizamos bien, realmente en términos humanos es imposible. No se puede. No se puede ser cristiano sin el Espíritu de Dios. No se puede. Podemos llevar un membrete de cristianos, podemos asistir a una iglesia, podemos hacer las cosas en redes sociales y llamarnos y tener una presentación muy bonita, lo que usted quiera y guste, pero ser un verdadero cristiano solamente se puede y se logra de la mano del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 8, versículo 13, lo voy a repetir, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Penúltimo versículo que voy a decir, Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La promesa que está contenida en este texto, en Romanos capítulo 8, versículo 11, es que el Espíritu Santo también vivifica el cuerpo. Hoy que estamos enfrentando situaciones de salud, que estamos enfrentando una prueba donde nuestro cuerpo, físicamente hablando, está en medio de una prueba difícil, esta palabra nos dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos también tiene el poder de vivificar tu cuerpo. Aquí no dice tu espíritu ni tu alma, dice tu cuerpo mortal, este cuerpo que se va a deshacer, este cuerpo que se enferma. El Espíritu de Dios tiene el poder de dar vigor, fortaleza y salud, si tú le das lugar al Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino es con su Espíritu. Y los hombres de Dios que hicieron grandes cosas para Él, los profetas, los evangelistas, eran hombres conocidos también por su vigor físico, porque se necesita. Es cansado, es difícil, es arduo. Yo siempre oro por el pastor porque yo sé que él enfrenta una lucha físicamente difícil. Él me lo ha compartido en ocasiones. El que ha compartido la palabra, el que ha servido en la iglesia, llega el domingo extenuado a su casa. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual que implica todas las fuerzas, mente y cuerpo. Pero independientemente de ello, aquella persona que le da lugar al Espíritu Santo, también su cuerpo será vivificado. Eso dice la palabra, donde yo le acabo de decir, en Romanos capítulo 8, versículo 11, si lo quieren notar. Y al ser vivificado quiere decir que hay salud, hay fuerza, hay un sistema inmunológico poderoso, cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y bueno, podríamos hablar mucho del Espíritu Santo y creo que es algo que no debemos de dejar de lado en esta época tan difícil, pero yo quiero terminar este tiempo. Y quiero que vayamos al versículo, el capítulo 2 del libro de Hechos. Porque yo tengo que hablarle a usted de verdad, no mentira. Y si yo le dijera que el Espíritu de Dios va a llegar a su vida así nada más porque sí, yo le voy a decir una mentira. Si yo le voy a decir a usted que el Espíritu de Dios va a estar en su vida porque alguien oró por usted y le ungió con aceite, y ya con eso va a llegar el Espíritu de Dios a su vida, no es solamente con eso. Puede suceder eso, y está bien, es parte de lo que la Biblia instruye. Que oremos por nosotros y les ungamos con aceite, pero no por ese simple hecho suceden las cosas. Hechos capítulo 2, versículo 38, y con esto terminamos. Dice así, el apóstol Pedro estaba predicando y le dice, Pedro les dijo, Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y condicional, y después de, entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Qué dice? Cambien de rumbo, cambien de camino, arrepiéntanse, cambien de dirección, bautícense. El bautizo quiere decir sepultar algo y levantarse a una nueva vida. Sepulten lo viejo y levántense a una nueva vida. Cambien de rumbo, cambien de dirección, tomen una decisión. Y vendrá el don del Espíritu Santo sobre sus vidas. El don del Espíritu Santo, que es de lo que hemos estado hablando hoy. No los dones del Espíritu Santo que muchos anhelan. Muchos anhelan hablar en lenguas, muchos anhelan tener don de sanidad, muchos anhelan tener don de profecía, don de sabiduría, don de discernimiento. Todo eso viene a la persona que primeramente tiene el don del Espíritu en su vida. Y si lo demás viene es porque Dios te lo da y está bien. Él reparte a cada uno como quiere. Pero lo que sí quiere para ti es que tengas el don del Espíritu Santo.
porque es lo que nos va a poder llevar adelante. Espero haberme expresado de la mejor manera. Espero haberme dado a entender. Y espero que recibas esto en el amor de Cristo. Para que te vaya bien. Para que tengas vida y paz. Vamos a hacer una oración final. Y ahí donde estás, si estás con tu familia, si has pasado por tiempos de lucha, de prueba, de ansiedad, de tristeza, de depresión, de fragilidad física también, ¿por qué no? El Espíritu de Dios está aquí. Y yo le voy a pedir que ahí donde está, si está otro creyente, tu papá, tu hermano, alguien que crea, que sabe y cree que el Señor da al Espíritu Santo a sus hijos, ponga sus manos, hágalo, porque esa persona ha estado pasando por un tiempo de prueba difícil y el Espíritu de Dios está aquí y el Espíritu Santo desea derramarse sobre nosotros porque sabe la necesidad que tenemos de Él. Así que vamos a orar y sienta el Espíritu sobre su vida. Y recíbalo y tome decisiones de dejar a un lado aquellas cosas que sabe que le ofenden. Todos tenemos estas luchas y estas pruebas día con día. Pero la palabra de Dios dice, lo que acabamos de leer, arrepiéntase. Y Él enviará el don del Espíritu sobre sus vidas. Los que estén ahí en casa y saben que estamos en esta necesidad, y esa persona dice, oren por mí, ponga sus manos sobre él. Pongan sus manos sobre ellos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el don de tu Espíritu. Ven sobre tu pueblo, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas desesperadamente, Señor. Porque tú sabes, Señor, las luchas y las pruebas que estamos teniendo. Tu pueblo lo necesita, Señor. Y si hoy por este medio es la forma, Señor, unge, Señor, este medio, Señor, esta transmisión, y lleva, Señor, de tu Espíritu a todo aquel que lo necesita. Te lo ruego, Señor, ponga sus manos sobre la persona, ore por él, y usted que necesita del Espíritu, clame a él y déle lugar en este día. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Perdón. Dios les bendiga. Dele lugar al Espíritu en su vida y verá que las cosas serán diferentes hoy, mañana y siempre. Amén.